Pues para empezar vamos a retomar un poco algunas de los elementos que expuso Lucía en la clase pasada, porque bueno, el encuentro de hoy vamos a seguir trabajando en el complejo de Edipo digamos, y otros temas que giran en torno, que están enlazados al complejo de Edipo. Em, con Lucía veíamos que ocurre algo diferente en la entrada del complejo de Edipo en el niño y en la niña. Eh, y bueno, para empezar me gustaría como poner algunos ejemplos, como por ejemplo cuando lo que ocurre en lo que se llama la etapa de latencia, ¿verdad? Que sería como ya, digamos que en el primer momento del Edipo infantil ocurriría más o menos entre los 2 y los 4 o 5 años, o entre los 3 y los 6 depende. Y luego hay como una fase de latencia hasta los 7 8 años. em, y a partir de la adolescencia es cuando como que se revive, se reedita el Edipo con bastante más intensidad por algunas cuestiones que ya diré más adelante. Pero ahora me gustaría retomarlo desde el momento en que se comienza como a reeditar en la parte infantil. Y, por ejemplo, si en una niña de un 9 o 10 años dice que da asco ver a sus padres besándose, o un paciente adulto, porque también es algo que se puede como reeditar en la etapa adulta, elige todo el tiempo parejas de mujeres que son la antítesis del aspecto de su madre. Bueno, son como algunos elementos que, si bien a primera vista no tenemos por qué asociarlos con el complejo de Edipo, sí que hay algo ahí que veremos que tienen que ver con eso. Durante mucho tiempo, Freud pensó que las primeras elaboraciones teóricas sobre el Edipo en el varón podían ser trasladadas a la niña, pero la fase fálica mostró que para los dos sexos hay un solo órgano, que es el falo, y que la inclinación preedípica hacia la madre se observa especialmente en la niña, en la medida que el complejo de Edipo supondrá para ella un cambio de objeto amoroso de la madre al padre. Pero esto es algo que al principio Freud había pensado que desde el origen se daban de modo diferente, y luego, más avanzado en la teoría psicoanalítica, se dio cuenta que el primer objeto amoroso, tanto en la niña como en el niño, es la madre. Lo que ocurre después es lo que produce algunos cambios. Lo preedípico implica entonces una relación dual de características complejas entre la madre y el niño. Las fijaciones a dicha relación en las diferentes patologías plantean el interrogante de si puede considerarse todavía válida la célebre expresión que hace del Edipo el complejo nuclear de las neurosis. Freud situó el complejo de Edipo entre los 3 y los 5 años de edad, como decía antes, durante la fase fálica. La resolución del complejo de Edipo instaura la prohibición del incesto, determina la estructuración del psiquismo y la orientación del deseo. En el varón, la amenaza de castración por el padre determina la renuncia al objeto incestuoso, y el complejo de Edipo termina de manera más o menos abrupta. Como vimos en el encuentro pasado con Lucía, en el caso de la niña, el complejo de Edipo es introducido por el complejo de castración, que la lleva a la envidia del pene. La renuncia del pene se realiza en relación a una tentativa de concebir una reparación. El complejo de Edipo culmina en el deseo de obtener un hijo como regalo del padre, en una equivalencia simbólica entre lo que sería el pene y el niño. En la niña es más difícil señalar un momento preciso de declinación del Edipo. Dicha declinación determina la entrada en el periodo de latencia y experimenta una reactivación durante la pubertad. Es superado con mayor o menor éxito en relación al tipo particular de relación de objeto que establezca el sujeto femenino en este caso. Oscar Mazota llama a la concepción edípica de Lacan Edipo ampliado. En lo que se trata
es del Edipo materno, también Edipo ampliado porque se trata de una óptica transgeneracional, dirá Masota, en relación con lo que les haya pasado a los padres en el Edipo con los abuelos. Lacan parte de un primer tiempo en que se trata de la célula narcisista madre-hijo. Solo comentaré algunas cosas de lo que elabora después Lacan. El falo es un objeto imaginario que la madre desea más allá del niño mismo. La madre está marcada por la falta, ya que se ve incompleta. Es por esto que desea. El niño también está marcado por una falta porque no satisface plenamente el deseo de la madre. El niño se identifica especularmente con lo que es el objeto de deseo de la madre. Aunque se trata de obturar la falta materna, su insuficiencia da origen a la angustia. El segundo tiempo del Edipo está determinado por la intervención del padre que le impone la ley al deseo omnipotente de la madre, al impedirle el acceso al objeto fálico y prohibirle al niño el acceso a la madre. Esta resolución, digamos, se produce cuando se elabora una estructura neurótica, ¿verdad? En el caso de la psicosis no se produce así. Esta ley debe ser respetada por la madre en sus palabras y en sus acciones. En esta concepción, Lacan le otorga continuidad a la maternidad, al deseo fálico infantil de la niña, y por otro lado, hace intervenir al padre en su función de corte, de privación, castración, entre el deseo fálico de la madre y el deseo del niño de satisfacerla. Recordemos que tanto cuando hablamos en esta parte, bueno, en esta parte y en general en el psicoanálisis de la madre o del padre, no necesariamente estamos hablando de las figuras biológicas que ocupan ese lugar, o sea, de quienes se hayan engendrado, sino de quienes ocupan ese lugar, ¿verdad? Incluso Lacan más adelante hablará de funciones, no tanto de la persona. Esta ley, esto ya lo comenté, em, es interesante destacar que esta operación no se produce si dicha función del padre, la operación de, digamos, hacer de em, poner la ley del padre en medio entre el deseo de la madre y el hijo. em, Esta operación no se produce si dicha función del padre no cuenta con el aval de la madre, o sea, es algo que se construye, digamos, en un ida y vuelta, ¿no? O sea, que ambas figuras eh, entran en juego aquí. Esto último, el consentimiento de la madre en relación a la operación de separación del padre respecto a la unión narcisista entre la madre y el niño, constituye un punto crucial de observación en la clínica. Si este corte se produce, el niño puede realizar la elección de objeto amoroso y entrar en lo que sería el tercer tiempo del Edipo. En el tercer tiempo, el niño ve al padre como rival en relación al deseo de la madre, y este tiempo está marcado por la intervención del padre que demuestra que él tiene el falo y no lo intercambia ni lo da. Es algo que hoy en día se escucha mucho digamos, como crítica o como lectura de nuestra época, que pasa que los padres a veces como que tienen cierta dificultad en hacer prevalecer la ley, ¿no? Con esto de poder dejar que los niños hagan todo y no ponerles, no decirles que no a nada, no poner, digamos, en juego la ley, ¿no? Cuando habrá veces que será difícil, habrá veces que no se entenderá, a veces que se comprenderá después, pero que siempre es necesaria que se pueda, que se pueda aplicar de alguna manera porque es justamente lo que permitirá que se acomode un poco todo esto, ¿no? El padre real castra al niño en el sentido de hacerle imposible la persistencia del deseo incestuoso de la madre. El niño también es algo que esto no se explicita así, por supuesto, ¿no? Son cosas que se van viendo en la dinámica. Si el niño, pues, y quiere dormir todas las noches con la madre, llegará un momento en que el padre, si convive, digamos, en la familia, dirá, no, pues hoy te vas a dormir a a tu habitación o esto no se puede, ¿no? O deja ya de estar todo el tiempo pegado a tu madre, en fin, como que hay diferentes maneras de hacer cumplir o de aplicar esa ley.
eh, al ser liberado por la castración del padre, de esta imposibilidad provocadora de angustia, el niño puede identificarse con el padre. Esta es una identificación secundaria, simbólica, que trasciende la agresividad intrínseca de la identificación primaria imaginaria. Lacan sigue a Freud en cuanto concuerda con que el superyo se forma a partir de dicha identificación simbólica por el padre. Por lo tanto, el complejo de Edipo supone la conquista del orden simbólico, y lo simbólico es el reino de la ley. Por eso Lacan puede decir con Freud que el complejo de Edipo tiene una función normativa y normalizadora. El complejo de Edipo no puede menos que considerarse un referente privilegiado en la teoría y en la clínica psicoanalíticas. También para este encuentro he leído un trabajo que hizo Alejandro Piñato hace unos años que me parece muy adecuado para comentar y que he tomado algunos elementos de su trabajo. Em, Aquí entraría, digamos, esta parte en donde la madre es el primer objeto de amor, que es importante destacar que ya en otras conferencias Freud hace referencia a la represión. Por ejemplo, en la conferencia 19 justamente se trabaja el tema de la represión. Aquí Freud nos señala que ya en el momento en que la madre es objeto de amor, la represión está operando, ya que sustrae de su saber el conocimiento de una parte de sus metasexuales, dirá Freud. Este espantoso complejo de Edipo, Freud utiliza la tragedia griega de Sófocles para ilustrar y dar cuenta de los mecanismos que llevan a un sujeto a alcanzar la sexualidad adulta. Freud nos señala que esta tragedia no provoca un rechazo, ya que el espectador no reacciona frente a ella, sino al sentido secreto y al contenido de la saga. Es decir, no hay una crítica a la posición ética del hombre que finalmente se cumple lo anunciado por los dioses. Freud nos dice que es como si el espectador se acordara de sus deseos de eliminar al padre y de suplantarlo tomando como esposa a la madre. Y sentencia, entre comillas, dice Freud, en vano te revuelves contra tu responsabilidad y protestas lo que hiciste para contrariar esos propósitos criminales. Eres bien culpable, pues no has podido aniquilarlos, persisten todavía inconscientes en ti. Y aquí aparece el concepto de culpa, que más adelante también será elaborado con más minuciosidad cuando se trabaja en el concepto del superyo. Freud propone que la problemática edípica es generadora de un sentimiento de culpa cuyo fundamento se desconoce en este momento. El complejo de Edipo se amplía hasta convertirse en un complejo más familiar, digamos. Esto también lo que comentábamos la vez anterior, que Iván comentaba desde la teoría sistémica, de otras teorías de la psicología que también contemplaban como cierta posibilidad de los representantes dentro de la familia, ¿verdad? Y que Claudia señalaba que, bueno, que en el psicoanálisis tenía diferencias porque no se tomaban a las figuras reales en sí mismas, sino sus representantes. Em, cuando se constituye la familia, que en muchos casos, ahora cada vez menos, pero en muchos casos aparecen hermanos, entran en juego también hay rivalidades, competitividades, celos, ¿verdad? Porque claro, ya el amor de la madre hay que compartirlo, el amor por el padre y la atención también por parte del padre y de la madre también hay que compartirlos, en fin, hay otras cosas que se toman como, digamos que entre hermanos hay algo del tú a tú y que también entran en juego como sustitutos de los amores incestuosos por los padres, ¿verdad? Porque serían como sobre todo cuando hay diferencia de años entre hermanos, ¿no? Que, bueno, que el hermano mayor hace más de protector muchas veces, que la hermana menor o que el hermano menor mm, es merecedor o merecedora de también de un cuidado especial por ser el pequeño o la pequeña de la familia. En fin, cada familia también tiene más o menos sus
sus nomenclaturas y sus formas de acomodar ese dispositivo edípico. Em, la relación con Freud dirá que la relación con los hermanos puede cambiar cuando los hermanos crecen, ya dejan, digamos, cambian de fase, la actitud hacia ellos sufre muchísimas y muy importantes cambios. El niño puede tomar a la hermana como un objeto de amor en sustitución de la madre infiel, ¿verdad? Una vez que ve que la madre, pues, su parte de su objeto amoroso no es totalmente el niño, sino que también, pues, tiene parte de su objeto amoroso es el padre o el partener que sea, o su vida profesional, o en fin, otro tipo de inquietudes y de destinos que puede tener ese amor. Entonces, por ahí todavía, digamos, hay ciertas esperanzas con las hermanas, con los otros hermanos, con sustitutos, digamos, de ese amor incestuoso. O una niña también puede tener en un hermano mayor un sustituto del padre. Las ideas de Freud en este sentido y en esa época son absolutamente revolucionarias y cuestionan lo que la ciencia positiva ha sostenido y aún en muchos campos sostiene. En estas conferencias en donde Freud trabaja el Edipo, alude a la posición de la ciencia con respecto a la teoría del incesto. La ciencia de esa época afirma que hay una tendencia biológica a evitar el apareamiento cosanguíneo que haya su representante psíquico en el horror innato al incesto. Y Freud aquí afirma, entre signos de exclamación, como queriéndonos decir que no puede creer lo que afirma la ciencia, la verdad que nos trae Freud es que la primera elección de objeto es por lo general incestuosa. Freud nos habla también de un periodo de latencia, esto sobre que la primera elección de objeto es por lo general incestuosa, es algo que no solamente lo menciona Freud como para decir, hacer un orden, digamos, histórico, sino justamente para señalar cómo esto en análisis eh, aparece bien desde el estado de estar reprimido o bien a partir de las repeticiones también que en acto hacen los pacientes, los analizantes, ¿verdad? Em, y de los deseos también inconscientes que trae el sujeto. Freud nos habla también de un periodo de latencia de la sexualidad. Como dijimos al principio, lo sitúa entre los 6 y los 8 años de edad, en el cual dice que se observan una detención y un retroceso del desarrollo sexual. Propone que el psicoanálisis se plantea la tarea de recobrar en el recuerdo ese periodo olvidado de la vida. Ese olvido fue llevado a cabo por el influjo de la represión. ¿Y cómo se accede a aquello que fue reprimido? Mediante el psicoanálisis se puede llegar a fases del desarrollo libidinal en incluso a fases todavía más remotas, ¿verdad? Más atrás. Y aquí cita brevemente un concepto que más tarde va a desarrollar, que son las construcciones en el análisis. Es un trabajo sobre el de las construcciones en análisis que va a publicar en el 1937. Hay dos tiempos en el complejo de Edipo, así como hay dos tiempos en la elección de objeto. Después de pasado el periodo de latencia, con la llegada de la pubertad hay una reedición del complejo de Edipo. Un poco lo que comentamos al principio, pero con otras palabras. En este periodo, la pulsión sexual plantea sus exigencias por primera vez con toda su fuerza. Freud dice que los objetos familiares e incestuosos son retomados e investidos. Esta palabra hace referencia a la carga, podríamos pensarla como si estuvieran cargados libidinalmente. Todavía recordemos que Freud en esta etapa está muy, muy influenciado por el discurso médico. Bueno, él creo que nunca dejó si bien siempre ha tenido un estilo literario propio muy característico, su forma, su expresividad también está muy marcada
por el discurso biológico de su época, y por eso también habla de energías, de cargas, bueno, de conceptos que vienen de la medicina. Pero él lo utiliza para hablar de esta energía que él denomina la libido, ¿verdad? La libido. Em, ¿Qué tendría que hacer un hijo en este caso cuando está, digamos, cargado libidinalmente? Desinvestir, es decir, quitar esa carga libidinal de los objetos incestuosos. Y esta operación se produce porque hay dos cosas a tener en cuenta. El niño ya no es un niño y está en condiciones de consumar el incesto, y también podría matar al padre si quisiera. Son dos cosas que no eran posibles en su primera infancia. Tal vez podemos entender así un poco mejor por qué las rebeliones adolescentes son un intento por salir de la endogamia, ¿no? Es algo como que se reacciona eh, más bruscamente y más claramente porque justamente es más importante que nunca el que pueda ser efectiva esa separación, esa distancia, esa diferenciación y esa búsqueda también fuera. Luego ya al final de la conferencia, Freud va a comentar, mm, y cito aquí: imaginarán ustedes, señores, cuán someramente he rozado gran número de circunstancias importantes para la teoría y para la práctica relacionadas con el complejo de Edipo. Es decir, ya Freud desde esas elaboraciones se estaba dando cuenta de la dimensión enormemente relevante que tenía para toda la teoría psicoanalítica este descubrimiento de la importancia del complejo de Edipo y del complejo de castración. Complejo de castración que también viene marcado o determinado por la incompletud. Es en el análisis en donde vamos a reescribir la posición subjetiva del sujeto en relación con el otro. El complejo de Edipo tiene un complejo nuclear, entonces, que es este complejo de castración. Em, También un elemento importante de esta parte sería lo que Freud llama la primacía del falo, en donde la niña y el niño presuponen la existencia de un falo que está o que está por crecer, ¿verdad? Esto en las fases infantiles, donde también es algo que ha trabajado en las tres ensayos para una teoría sexual, ¿verdad? Que hemos visto antes del verano, en donde los niños crean sus propias hipótesis sobre la diferencia de los sexos y sobre las características anatómicas del cuerpo de la madre y del padre. Y una vez que descubren que la madre no posee, no tiene en su organismo un pene, conjeturan sobre por qué será que no lo tienen, si es que se lo han cortado, lo ha perdido o le estará por crecer algún día, ¿no? Lo mismo la niña cuando nota que ella no tiene, pues también hace sus conjeturas de que le está por crecer. Por eso es que, que Freud marca esto de la diferencia en la entrada y en la salida del Edipo, ¿verdad? Luego más adelante se produce en el niño el sepultamiento del complejo de Edipo, en donde el niño, ante la angustia que le produce la castración narcisísticamente, elige quedarse con su falo. Y es ahí donde se daría como el desenlace o el primer cierre del complejo de Edipo en el niño, donde dice, pues sí, vale, acepto que me sea prohibido el incesto con mi madre o con sustitutos de mi madre, eh, en pro de conservar el falo. Eh, Está aquí, como decía antes, la disimetría entre el niño y la niña, ya que el varón termina el Edipo castrado en el sentido de aceptar la ley, mientras que la niña entra en el Edipo estando castrada, es decir, eh, em- cambia, digamos, de objeto amoroso de la madre hacia el padre, aceptando también que está castrada, digamos, que no tiene, ¿no? Que tendría ahí como
la privación, digamos, desde el origen. Freud dirá que el superyo es el heredero del complejo de Edipo. Aquí podríamos preguntarnos si lo que hereda es lo que se sepulta o lo que no se sepulta. Se retiran las cargas libidinales y por identificación se produce la génesis del superyo. En Freud vemos más de una lógica del atributo, más bien, digamos, una lógica del atributo, eh, ya que en el complejo de Edipo, como que según la elaboración de Freud, aparece como el atributo en el sentido de tener o no tener, poder perder cuando se tiene o poder tener cuando no se tiene. Luego, cuando Lacan retoma y construye, digamos, su parte a partir de Freud, eh, Lacan elaborará una lógica de la significación del falo. Llamará, solamente lo voy a mencionar para que lo tengamos presente. Y es aquí donde aparece el horror, lo que mencionaba antes, el horror ante la castración del otro. El síntoma es una respuesta ante la castración del otro. Aquello que se elabora como síntoma se elabora como una respuesta a la angustia que representa o que produce la castración del otro. Y mediante la experiencia subjetiva de la castración es que se realiza el sujeto. Por eso también la enorme importancia que tiene para toda la elaboración del psicoanálisis y cómo conecta también con un montón de otros significantes y de otros conceptos psicoanalíticos, em, el complejo de Edipo y el complejo de castración. Bueno, más o menos hasta aquí es lo que preparé con la ayuda de varios trabajos que he podido consultar. Si quieren, pasamos a Bien, comentar un poco. Nos desmuteamos. sí, Sí, bueno, gracias Mariana por tu elaboración y sí hay un par de cosas que yo me apunté aquí. Por un lado, digamos, sobre todo cuando se habla, digamos, del Edipo, ¿no? Eh, Porque, y esto lo aclaraste, me parece interesante poder insistir en esto, ¿no? Que no es que en realidad el que pensó todo esto fue Sófocles. El que pensó todo esto fue Freud, no fue Sófocles. Lo que pasa es que Freud era un tipo que leía mucho y, y evidentemente sí encontró al menos en la tragedia de Edipo, una posible ilustración de lo que ya venía sucediendo, que de hecho yo creo que Sófocles en las siete tragedias que tiene, en alguna medida eh, daba cuenta con el teatro de problemáticas que eran universales. Digo. Por eso sí me parecía interesante señalar esto. Y después sí, hay varias cosas que, bueno, que igual podemos ir hablando a medida que vayamos avanzando y que están vinculadas con construcciones teóricas, ¿no? Porque en general, digamos, y digo esto porque cuando estudiamos psicoanálisis, al menos a mí me pasó, que en las clases de la materia psicoanálisis Freud, una vez la profesora que tenía dijo, chicos, por favor, no se identifiquen con lo que están leyendo. Y yo pensaba, "Pero yo soy un manual de psicopatología, yo tengo todo, soy histérico, fóbico, perverso, lo único que me faltaría es psicótico. Aunque podríamos decir que el sueño es la fase psicótica de los neuróticos, ¿no? Em, entonces sí me parece importante porque, bueno, sobre todo cuando hablamos de temas tan complejos y tan difíciles de poder pensar, cuando decimos premisa universal del falo, castrado o no castrado, ¿no? Sobre todo con las teorías
digamos, que cuestionan, las teorías feministas que cuestionan y que tendríamos que aclarar que son construcciones teóricas que incluso diríamos, ¿no? Es más, yo lo hablaba con una colega francesa, que podríamos decir que esta intervención del padre, ¿cómo lo podríamos pensar cuando no hay padre, cuando hay dos madres, por ejemplo? ¿No es cierto? ¿Y cómo podríamos pensar el Edipo cuando hay dos padres y no hay madre? Y tal vez estamos hablando de la terceridad, digamos, ¿no? Es decir, que es la intervención de un tercero. Bueno, yo tiro esto como para abrirlo, como para que podamos un poco... eh, después tengo un par de cosas más. Pero, Claudia, Sí, retomo la posta que dejaste ahí. Me parece que tanto la clase de Lucía de la semana pasada como este desarrollo que hace hoy Mariana, que me parece que una joyita, tomé nota de un montón de cosas y seguramente también tenga otras preguntas para hacer, pero me parece que las dos pusieron el foco justamente en esto, en no quedarse con el cuentito de la tragedia de Sófocles para hacer del complejo de Edipo un operador lógico en la estructuración del sujeto. Y ahí se abre otro universo, ¿no? Porque ahí entonces ya no importa si la mamá, la función paterna o la función materna la está ejerciendo dos hombres o dos mujeres, no importa, ya. El tema es esto que estás diciendo, Ale, que es necesario que alguien introduzca la terceridad del falo, ¿no? Digamos, de algo que haga, opere como ley. Bueno, le cedo la palabra a Alfonso. Bueno, felicitar a Mariana lo primero por completar todo lo que nos ilustró Lucía. Y bueno, estoy un poco con lo que decía igualmente Alejandro o Claudia, porque claro, si esto nos lo escuchan un grupo hoy de feministas nos crucifican, o sea, nos crucifican, envidia del pene, primacía del falo. O sea, yo lo que encuentro es una dificultad para yo he visto, o sea, vi una vez en Ateneos a alguien agarrar la sexualidad, o sea, romper hojas de los textos de Freud. O sea, he visto cosas. Pero claro, la cuestión es que lo que decía Alejandro son teorías y que tienen que ver no con el cuento consciente, sino lo que podemos hacer como hipótesis dentro del trabajo de lo inconsciente, que luego Lacan lo clarifica, ¿no? Es decir, pero esto está en el inconsciente, no es que esto haya que llevarlo al terreno meramente de lo consciente, es una manera de expresarlo a través de la tragedia. Luego me ha gustado mucho la diferencia que haces, Mariana, con lo preedípico. Me parece muy interesante trabajar todo ese aspecto de la zona de fusión madre-hijo donde no entra la triangulación. Y me ha gustado mucho, y algo sobre lo que podemos abrir debate sobre el aval de la madre. O sea, a ver, en el sistema yo creo, lo digo por la clínica, por lo que nos encontramos. Yo ahora estoy trabajando con un recién padre donde hay una fusión muy fuerte de su propio hijo con la mamá, donde él lo ve y donde no entra, donde él mismo percibe que no entra la función, que él no entra, que la madre no le da entrada. El poder de la madre, el poder en la parte preedípica ya, ¿no? de la madre, que si no da, yo te he entendido ahí ¿verdad? Ese aval es difícil o dificulta muchísimo la zona donde pueda entrar la función de padre y el deseo, claro, porque si los padres, padre y madre como tal, hay una confluencia donde el niño pueda vivir la exclusión porque se quieren, porque se dan cosas unos a otros, puede entrar bien en el Edipo, pero estamos viendo ahora situaciones donde parece que esa función y lo quería un poco también compartir, ¿no? Contigo, Mariana, y con vosotros, está como en caída. Y si la madre se hace una apropiación muy fuerte, yo veo en la clínica, no sé qué penséis, muchísima dificultad, porque claro, el padre se convierte en un padre terrible, forcluido, el padre que grita, que da un golpe, que no funciona en esa situación, ¿no? Y bueno, quiero dejar paso a los demás porque me ha abierto un montón de cuestiones, de preguntas y de reflexiones. Enhorabuena. Sí, un comentario nada más antes de darte la palabra, Lucía. Eh,
Primero algo que una parte del feminismo, porque no sé si podemos hablar de el feminismo como una sola cosa cuando también creo que existen muchos feminismos, aunque sí al principio sobre todo fue muy mal entendido y ahora también hay como una nueva oleada de equívocos. Es que el falo, por supuesto que no es el pene, es Claro, el significante, ¿no? la de falta. significante, exacto, el significante fálico como una, bueno, multiplicidad de, de- de significados posibles, ¿no? Y de la falta, por supuesto. Y por otra parte, una cosa que no sé si pude destacar lo suficiente como me hubiera gustado, es esto de cómo entran en juego en el complejo de Edipo, también cómo se ha elaborado esa relación al deseo de los padres, o sea, de los abuelos del sujeto en ese caso. Exacto. ¿No? Ujú. También es justamente en esa elección, ¿no? Volviendo al ejemplo que tú ponías de los padres que no son, digamos, que la esposa o la compañera no acepta que cumpla la función de padre, bueno, también son ellos los que buscaron mujeres Que que no, a su tienen, vez. que no les permitan y que también Exacto, es en relación a su propio deseo, ¿no? Un exacto, poco para muy también bueno. quitarle la carga a veces maldad que le depositamos también muchas veces a las madres. Lucía. Sí, iba a decir una cosa, pero antes también, en relación a lo que acaba de decir Mariana, quería comentar que creo que hace mucho tiempo que hay como una polémica entre ciertas construcciones del psicoanálisis con los feminismos, y que creo que en esto tanto los feminismos como el psicoanálisis ha evolucionado, es decir, han habido diálogos, ¿no? Entre diferentes autores. Y por ejemplo, al que le puede interesar, una persona que se puede buscar un montón de entrevistas, podcasts, aparece en YouTube porque es una persona que lleva un recorrido muy largo en psicoanálisis y género, es Débora Tager. Si la buscan, la van a encontrar fácil, porque creo que es interesante escuchar justamente posturas que se han preocupado de manera seria y rigurosa en ver cómo, ¿no? Lo que se critica desde un lado y del otro, ¿no? Se puede ir intentando construir y responder, porque en gran parte lo que critican los feminismos, hay una parte importantísima que creo que podemos estar todos de acuerdo que tienen razón y está más que probado, sobre todo en relación a lo patriarcal y sus efectos en todos los sentidos de la cultura y de los sujetos. Y después te quería agradecer, Mariana, porque me pareció muy interesante todo tu desarrollo. Y hay una cosa que dijiste sobre una cosa que se puede detectar fácil en la actualidad en relación a lo que pasa con la función paterna, que volvemos a repetir que no tiene que ver con el padre en el sentido biológico de hombre de carne y hueso, sino de aquella persona que encarna esa función y que por lo tanto encarna ¿no? La función de la introducción de la ley. Eh, que creo que es algo muy visible y, por ejemplo, ¿no? En cosas como que aparecen como un poco como modas de la crianza respetuosa, que no hago una crítica a todo, porque siempre hay diferentes posturas, matices, pero sí que hay gente que por ahí toma esto de la crianza respetuosa como una cosa de que todo está puesto en los niños y que no hay que interceder en nada, ¿no? Y esto se ve luego los efectos de estas ausencias en Ujú. ciertas funciones que son totalmente necesarias para un niño en su desarrollo, ¿no? Eh, y no es un tema de falta de ser autoritario o de retar sino realmente de poder introducir la ley, separar al niño de esta fusión
primera, ¿no? De esta prehistoria, como decía Mariana, que es necesaria y que habilita el crecimiento de ese niño y habilita un deseo propio, más allá de los ideales de los padres, ¿no? Y esto se ve en la clínica y se ve en los que somos padres en el día a día, ¿no? Bueno, nada, quería comentar eso. Y por supuesto en los casos más graves donde hay directamente una falla estructural en esa función. Y, Claudia, Bien, bueno, eh, no, bueno, pensaba en esto que decían del diálogo necesario entre los discursos, ¿no? Entre los psicoanalistas y los feministas. Me parece que estoy totalmente de acuerdo, obviamente con aquellos que pueden dialogar. Yo siempre creo que los más fundamentalistas se les hace bastante difícil el diálogo. Entonces, a veces eso es un problema, pero a mí me parece que es muy importante. Y por otro lado, retomo una pregunta que se hacía Mariana, cuando hablaba de esos padres que, bueno, ahora lo retoma Lucía también, ¿no? Que están como bastante desorientados respecto a cómo, a sus funciones, ¿no? Es decir, la madre con la función que le corresponde y el padre con la función que le corresponde. Y lo vemos, ahora vamos a tener las jornadas de discurso psicoanalítico en diciembre, que justamente vamos a trabajar algo de eso, ¿no? Es decir, esas presentaciones clínicas en donde uno dice, ¿qué pasó ahí con la ley? ¿O qué pasó ahí con la erotización del cuerpo? No es una neurosis, no es una psicosis, no parece una perversión y es o sea, una pregunta clínica esto, ¿no? De cómo atraviesa cada quien el complejo de Edipo y con qué posición sale respecto de la castración y la ley, ¿no? Me parece que eso es una cuestión sumamente clínica con la que cada vez nos encontramos más con estas presentaciones así medio difíciles y me parece que tiene que ver con algo de esto, que los padres por no caer en el autoritarismo se pierden de vista, por ejemplo, la cuestión de la autoridad, ¿no? De poder decirle a un niño, eso no se hace, eso no, a tu cama, te vas a dormir a tu cama, con mamá no. Están como medios desorientados y me parece que esa desorientación termina teniendo efectos en la estructuración psíquica del sujeto a cargo de ese adulto que está ocupando ese lugar, ¿no? Me parece que, bueno, esto me hacía acordar mucho a cuestiones clínicas, como decía Alfonso. Ale. sí, Perdón, Ale, perdón, solo una sí. cosita de esto que dijo Claudia, que les voy a reenviar el cartel No, vale. del coloquio que acaba de contar Claudia para que todos los que quieran se puedan inscribir. Sí, no sé si toda la gente que está conectada está en el grupo de WhatsApp. Si hay alguien que no esté en el grupo de WhatsApp, por favor que ponga el teléfono en el chat de acá y lo agregamos al grupo de WhatsApp. Sí, yo había apuntado varias cosas, ¿no? El tema del incesto, que es en realidad, digamos, eh, tal vez ese es el motor de la angustia, creo que el incesto, ¿no? Yo recuerdo, digamos, que hace unos años, hace muchos años, vi una película que cuando salimos, todos, nos quedamos como muy angustiados y con una sensación muy desagradable. La película se llama Savage Grace y trabaja Julianne Moore, no sé si alguien la vio. Y era la historia de una mujer, de un tipo, un magnate y todo esto, con un hijo muy particular y ella una madre muy particular. Y era una escena incestuosa, y que creo que eso es lo que realmente angustió a todo el mundo, donde la madre lo masturba al hijo. Y claro, cuando salimos todos, me acuerdo que los amigos que me ido, vaya puta mierda de película, pero mirá lo que acabamos de ver. Y yo dije, bueno, en realidad vaya puta mierda de escena, ¿no? No de película. La película estaba muy bien, pero la escena generaba una angustia, realmente. Bueno, al final la película, el hijo termina matando a la madre. Eh,
Lo digo, bueno, les hice el spoiler, pobre, si querían ver la O sea, película. ahora no, ahora que contaste eso me di cuenta que la vi. Sí, es terrible, es La terrible. vi, sí, 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 sí. Eso por un lado. Y el otro tema también, el tema del sepultamiento del complejo de Edipo eh, Mm. y el periodo de latencia. Freud a mí me parece que era bastante preciso, ¿no? Y pensaba muy bien cómo decir las cosas porque él no dice que desaparece la sexualidad, sino que es un periodo de latencia, por lo cual la sexualidad sigue existiendo, pero de manera latente, ¿no es cierto? Y aquí hay varias cuestiones que me parecen importantes señalar, que son, por un lado, ¿por qué será que el tema de la memoria en los niños, es decir, bueno, los humanos, ¿no? Podemos acordarnos y tener algunos flashes de repente a partir de o sea, desde los 5, 4 o 5 años hacia atrás, es difícil acordarse de algo. Y podríamos pensar, bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿No se desarrolló el cerebro como para poder retener memoria? Falso, totalmente falso, porque un niño de 3 años sabe quién es el abuelo, quién es la abuela, quiere volver a ir a la calecita, que se yo, al parque, es decir, tiene registro de memoria, claro que sabe, claro que se acuerda. Igual no se acuerda o no sabe cuáles son los días de la semana, o cuándo viene el invierno, preguntan, o cuándo es Navidad, y porque no se acuerdan, pero el padre o la madre le dice, cuando armamos el arbolito, ¿entiendes? Es decir, hay memoria, pero ¿qué pasa ahí? Ahí opera la represión, ¿sí? Y a partir de ahí, toda esta pulsión o esta vida pulsional, lo que va a pasar se va a sublimar. Y ahí volvemos a recordar algo, ¿se acuerdan que uno de los destinos de la pulsión era la sublimación? Es decir, darle a la pulsión sexual una meta socialmente aceptada. Y por eso, en la mayoría de los casos, las escolarizaciones para aprendizaje empiezan sobre los 6 años. Es decir, cuando empieza el periodo de latencia. Eso por un lado. Y el otro, y ya te dejo, Nuria, que intervengas, que me hizo pensar el tema este de, bueno, en realidad lo edípico un poco determina la elección de objetos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, de repente, si una mujer tuvo un padre así, con un carácter fuerte, se va a buscar un hombre con un carácter fuerte. O un tipo que de repente que tuvo una madre, de repente muy sobreprotectora, se va a buscar una mujer que decíamos, bueno, me parece que esto lo podríamos relativizar. En todo caso, sí, porque uno no hace un casting a ver qué tipo de personas se parecen a su padre o a su madre para elegirlas. En todo caso, sí podríamos pensar que hay algo de la proyección en la persona del otro, ¿no es cierto? Bueno, esto es como lo pienso yo. Tiro esto también como para que los demás intervengan. Por eso ahora, Nuria, cuando quieras. Y los otros que están por ahí, aunque no pongan la cámara, si quieren intervenir, bienvenido. Mm. Ok, sí, gracias Alejandro y Mariana, me ha parecido muy, muy interesante. Y yo me pregunto por cómo actúa la ley en el caso de la niña. Comprendo bien en el caso del niño, ¿vale? A través del padre, el padre es el que actúa o pone la ley, pero en el caso de la niña me pareciera que recae sobre la misma figura como objeto de deseo y al tiempo como quien em, actúa esta ley. Entonces me pregunto sobre cómo es para la niña y si esto es así, qué efecto tendría y si sería necesario o es la madre la que actúa en este caso la ley con la niña a través de ponerle límite cuando la niña quiere dormir con el papá o ¿no? Con la niña no llego a comprender del todo, me parece que es algo diferente. El Sí, sí caso, que tiene diferencias. Primero que no podemos olvidar que el primer objeto de amor, tanto en el niño como en la niña, es la madre. O sea, como que la primera fase, si bien la niña, eh, digamos, ya su teoría sexual es que a ella la está privada de algo,
Aún así, su primer objeto de amor es la madre desde el inicio, que es la madre la que erotiza el cuerpo de la niña desde el momento que le da el pecho, que le da el alimento, que le dirige la palabra, que le da los primeros mimos, que la baña, en fin. Em, eh, entonces, digamos que ahí ya sería como el punto de partida casi el mismo, al menos en cuanto hacia el objeto de deseo. Y luego, en el momento, digamos, de la infancia, ya de la inhibición o en los años posteriores, si no entiendo mal, sería, bueno, ser a la que se dirige el padre para imponer su ley o para aplicar la ley. eh, Ella sería como la dignataria, si se puede decir así, de esa ley. Y, y ser también la provocadora del deseo del padre, o sea, su fantasía incestuosa estaría ahí, la de poder seducir al padre o a los representantes paternos, ¿no? De ser, digamos, de conquistar el amor de ese padre. Luego Aquí, buscará otros representantes, ¿no? Sí. sí, Mariana, aquí me parece que es importante, digamos, tener en cuenta esto que decíamos al principio y que, bueno, yo en la clase pasada no estuve, pero que estaban comentando, digamos, bueno, de separar un poco, digamos, una articulación muy lineal de esto se da de una forma, así, y cómo se tiene que dar, y tratar de poder pensar en algo, una construcción teórica. Y dentro de esa construcción teórica, en ese primer momento, digamos, el primer objeto de amor es la madre, no hay una distinción entre hombre y mujer. Es decir, la niña, su amor es la madre, y el que la va a quitar de la cuna y le va a decir, te vas a tu cuna, es el padre. El padre o el tercero, porque puede ser la otra madre o puede ser el otro padre. Es decir, va a haber una terceridad de alguien que va a poner coto a ese goce incestuoso y lo va a sacar y lo va a llevar a otro sitio. Ahora, el otro tema digamos, digamos si está castrado o está castrada, en realidad la niña no sabe que está castrada, porque en realidad piensa que, bueno, igual algún día va a tener pene. Freud da un vuelco en un texto que se llama La feminidad, que me parece que hay alguien lo que lo va a trabajar o no. No, yo creo que tengo que trabajar yo el tema de la feminidad. Sí, en la última clase. Da un vuelco porque al principio él propone que hay un Edipo, digamos, femenino y uno masculino. Y entonces él pensaba que el primer objeto de amor de la niña era el padre. Y después, en ese texto, él revisa su teoría y dice, no, el primer objeto de amor es la madre para hombre y para mujer. Y la niña va a tener que hacer un doble cambio. Por un lado, un cambio de zona erógena, porque no sabe que tiene vagina. Su zona erógena es el clítoris. Y el otro cambio va a ser de objeto. ¿Por qué? ¿Cómo justifica que hay un cambio de objeto? Es cuando se da cuenta que la madre en realidad también está castrada, acusa a la madre de su castración, renuncia a la madre como objeto de amor y va a ir a buscar al padre. Esto es una construcción como muy, podríamos decir, eh, simplificada, ¿eh? Una explicación un poco simplificada, pero un poco sería esto. Sí, Alfonso. Sí, yo me interesa, ¿no?, compartir con vosotros lo que también trae Mariana, que es la cuestión preedípica, porque claro, nos movemos en lo preedípico como antes del Edipo en cronología, y también tenemos la cuestión de la entrada en el lenguaje también en la zona más próxima al Edipo. Pero claro, lo preedípico es algo, bueno, donde Melanie Klein y todos pues trabajan mucho con hipótesis. Por ejemplo, se llama objeto en la teoría más freudiana, primer objeto de amor
la madre cuando realmente difícil sería, más es objeto de necesidad, es la cuestión de la vulnerabilidad y dependencia. Lo toma luego Winnicott con la madre suficientemente buena, ¿no? La fusión inicial donde no hay realmente separación, ni siquiera objetal, porque son uno, madre y niño, y luego se va produciendo poco a poco la separación hacia la zona de la entrada del digo. Por eso yo que lo he oído, que lo utilizo también de objeto de amor, a veces me suena un poco como, digamos, que sería ya más en la zona de triangulación, no más edípica, que en la zona preedípica, que nos da lugar también a muchísima cuestión clínica, ¿no? Es decir, pensemos en las depresiones analíticas, los niños de los tomados que vienen de los orfanatos, donde están alimentados con una máquina, donde no hay el cuido materno, la cuestión de afectos, o sea, no es solo tampoco lo pulsional, sexual que está, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, toda esa zona predípica donde no hay lenguaje, ¿no? Donde luego se ven manifestaciones clínicas, ¿no? Que aparecen como fallas, ¿no? Muy importantes, constitutivas y que tiene a veces que ver con lo que luego hablamos de lo que vamos a trabajar también, de los casos límite, etcétera, ¿no? O sea, es una zona, la predípica, que a mí siempre me ha causado como mucha intriga, mucha fascinación, porque entre otras cosas no hay lenguaje aún, no está articulada, ¿no? La palabra, ¿no? Entonces partimos de hipótesis, de trabajos con los bebés. Efectivamente, por supuesto, está la erogenicidad, está la mirada del padre, por ejemplo, la mirada sobre la niña en la evolución, en fin, todo ese tipo de elementos, ¿no? Que se van ahí articulando, que lo separa muy bien además Mariana, esa parte, lo dice lo preedípico y luego la entrada en Edipo. Y nada, era compartir esto con vosotros. No, yo quería comentar de la pregunta que hizo Nuria, ¿no? Que un poco lo que comentaba Mariana y lo que vimos la vez pasada de la diferencia entre el niño y la niña, ¿no? Que el complejo de castración en el niño es lo que permite la salida del Edipo, ¿sí? La amenaza de castración. Y lo que Freud dice es que en la niña tiene como un rol inverso, es decir, la amenaza de castración hace que la niña entre en el Edipo, ¿sí? Primero ignora la diferencia sexual, luego cree que ella ha sido castrada, digamos, por la madre, entonces hay como una doble hostilidad hacia la madre. Por un lado, por sentirse perjudicada por ella y por otro lado, como obstáculo hacia el amor al padre, ¿no? Entonces, en este sentido es lo que Ale decía antes de que para la niña hay como un doble trabajo en el Edipo, ¿no? Y la salida, que me parece que es lo que Nuria preguntabas, Freud dice como que hay tres salidas posibles en esta complejidad que hay en la niña, ¿no? Una que es seguir como comportándose de manera predípica, ¿no? Que es lo que él decía como complejo de masculinidad, como con cierta ignorancia de la diferencia sexual, ¿no? Otra que es la salida a la feminidad, digamos, la configuración de una feminidad, y una tercera que ahora se me está olvidando. Ah, sí, que es como una indiferencia a lo sexual, ¿no? Bueno, no sé, Nuria, si responde a lo que preguntabas. Ok, sí, Bueno, gracias. Bueno, ahora que vas a hablar, Claudia, no, que cuando dijiste la salida del Edipo, es una buena pregunta. ¿Se sale del Edipo? Estaba bueno, ahí preguntando. va la pregunta, lo que quería retomar también que lo dijo Mariana. Mariana se preguntó lo siguiente, dijo, eh, lo que se sepulta y lo que no se sepulta. O sea, me parece que ahí vamos en esta línea, ¿no? Es decir, sepultamiento de complejo de Edipo, dijo Freud. ¿Qué palabra también sepultamiento, ¿no? Porque digo, se podría haber utilizado otra. Pero bueno, la cuestión es esa, ¿qué queda, si es que queda sepultado, si es que está sepultado pero no muerto? O sea, cómo sigue eso operando, y de hecho nosotros solemos hablar de niños cuando hablamos de estas cosas, pero estas cosas aparecen cuando escuchamos adultos.
O sea, todo esto que hablábamos de la mamá, el papá, el cuerpo, ¿no? La teta, el nutricia, esto se escucha con los pacientes adultos. O sea, es como, bueno, por eso Freud decía que la neurosis es neurosis infantil. Pero es muy interesante. Lu. Sí, sí, no, simplemente que, bueno, sepultamiento, claro, yo lo leo en clave de que se reprime, ¿no? Ah, O por lo menos yo, no sé, yo lo entendí así. Y después el tema de la salida, eh, bueno, yo creo que es lo que buenamente cada uno puede construir como resolución, ¿no? Que a veces es más sintomático y hostil y a veces es un poco más, bueno, más amigable, pero creo que sí, no resolución en un sentido de que todo queda perfecto, sino de lo que cada uno puede hacer con eso, ¿no? Alfonso. Yo creo que se puede intentar sepultar, pero a mí me da la impresión de que el muerto sepultado sale de la tumba, o sea, siempre está ahí algo vivo, ¿no? Sería O un, sea, el Edipo sería un zombie. se No estaba reactiva muerto, estaba tomando en las caña. relaciones, en cada momento. Yo creo que tal vez lo que nos permite el análisis, ¿no? Es tener un poco más de amplitud. Mira, uno se va moviendo ahí en su estructura, pero se ven cosas que antes del análisis no se veían. Pero claro, de repente uno se vuelve a sorprender, ¿no? En la repetición, en algo. O sea, siempre nos está sorprendiendo, yo creo, eso de lo sepultado que decía Freud, que empuja, parece la lápida, ¿no? Hacia arriba para querer de nuevo volver a aflorar, ¿no? Sí, sí. De A mí todos también modos, me llama mucho la atención ese sepultamiento, ¿no? Era tremendo. bueno, pero habría que averiguar, digamos, quién tradujo como sepultamiento, digamos, mm, esa palabra. Igual en alemán no Sí, es ¿verdad? exactamente y alguien lo interpretó Claro. como sepultamiento. También hay otra palabra que es lo unheimlich, que vendría a ser Mm, lo no conocido, y que se lo tradujo como lo ominoso o como lo siniestro. Y sí, es yo verdad. Sí. estoy muy en contra con lo siniestro, porque siniestro viene de izquierda y yo soy zurdo, y y Mariana también, nosotros no somos siniestros. No somos Yo señales. digo lo ominoso, no siniestro. Lo miro, eso, Claro. Ya, lo que pasa es que, bueno, yo estaba pensando también, volviendo, tratar de salir un poco de una lectura más imaginaria, ¿no? Porque en realidad estamos hablando de eh, una construcción teórica que da cuenta de cómo nos relacionamos y cómo nos posicionamos frente al deseo, ahí ya vamos más al lado lacaniano, y frente al goce, básicamente. sí. Pero bueno, esta función padre, función madre, muchas veces yo lo digo, así que alguno me lo debe haber escuchado, digamos, padre, madre, hermano, hijo, es decir, estos vínculos de consanguinidad no se Mm, terminan nunca, ni aún después de muertos. Porque la total. diferencia entre decir mi padre dice y mi padre decía es el verbo. Y cuando alguien dice mi Sí. padre decía, si es de nuestra quinta, suponemos o damos por hecho que se murió, y si es alguien joven, le preguntamos, ¿pero por qué decía? ¿Tu papá falleció? Es decir, sigue siendo el padre y sigue siendo la madre, aún después de muerto. ¿Mm? Esto Sí. viene en relación a una pregunta que se hizo en el chat que preguntaban qué eran las fantasías incestuosas. Ajá. ¿No? Y me parece que esto que estás diciendo, Ale, responde un poco esa pregunta, en el sentido de que lo incestuoso se juega ahí, ¿no? En esos lazos, digamos. Y eso retorna del sepultamiento, de la represión, porque los sueños y la fantasía son dos cuestiones que uno no elige. No elige, Es verdad. o sea, aunque pueda decir, bueno, voy a fantasear con esto, pero hay fantasías que te habitan incluso en contra de tu voluntad. Sí. Sí, Hay cuando vienen sueños los que sueños. Bueno, aparecen, ese es el famoso incluso hay, fantasma, el fantasma neurótico es perverso. Ahí lo tenemos claro, Eso es. tal totalmente. cual, ¿viste? Hoy decía un poco neurótico, un poco perverso, un poco, y dijiste, y hasta en los sueños, ¿no? La Los parte psicóticos, psicótica del claro. neurótico.
Entonces digo, lo interesante de todo esto, En la negación, cuando Freud nos dice, bueno, soñé, y dice, bueno, y esa persona, esa mujer, no era mi madre, ¿no? Y dice, bueno, eso de que no era su madre, ¿no? Y lo incestuoso, ¿no? claro, Y a veces, es como lo puede armar alguien cuando lo habla, ¿no? Le pone claro, esa palabra, pero nosotros lo que escuchamos ahí como analistas es cómo se juega esta lógica edípica claro, en ese relato de la novela familiar, digamos, del familiar. neurótico, en donde entran todos estos personajes. Y claro que uno escucha, porque mi mamá, porque mi papá, mi hermano, mi tío, a veces el lugar de padre lo ocupa un tío y el goce ahí incestuoso está en ese vínculo, porque es algo del vínculo, pero me parece que darle esa vueltita de poder pensar, no esos personajes, es como, vieron que hay terapias que juegan con los Playmobiles y que ubican uno, bueno, este es tu mamá, este es tu papá, y hacen todo un juego. Bueno, esto rompe esa lógica, ¿no? Es una Mm. Gisela, lógica me parece Perdón, que muy... creo quería que hablar. Gise quería hablar, ¿eh? Justo iba a decir lo de las fantasías, que justo la había visto la pregunta, así que era eso, gracias. Lo de Ujú. las fantasías incestuosas que estaba en el chat. Mm. Así Sí, sí. lo entiendo yo, pero puede haber lugar a otras formas, porque es un tema que es difícil pensar la fantasía incestuosa. Sí, yo creo que a mí me sirve pensarlo más allá de lo obvio, ¿no? De acostarse con la mamá o acostarse con el papá, pensarlo en el sentido de lo exogámico, de aquello que se puede, digamos, del deseo dirigido hacia afuera, hacia otros que sean foráneos en el sentido de la estructura familiar o lo endogámico, ¿no? Cuando es todo, todos juntitos, toda la familia pegadita, todo consultarlo entre ellos, no aceptar a nadie, incluso más allá de la familia nuclear, ¿no? Como no aceptar a nadie que sea extranjero, ¿no? O casarse solo con miembros de la misma etnia o de la misma religión, o que compartan, eh, que no aceptar nada del otro como diferente, ¿no? No sé, toma muchísimas formas lo de Mm, lo ujú. Y incestuoso. con respecto a esto de imaginar, por ejemplo, la sexualidad de los padres, eh, bueno, creo que todos nos angustiamos y pensamos que es imposible que mis padres hayan tenido sexo. Y entonces, pero si no hubiesen tenido sexo, no estarías aquí, claramente, ¿no? O sea, yo te aseguro que una o dos veces en su vida cogieron, follaron, esto seguro. Y por Entonces, eso, y a mí me recuerda un poco a una escena de una película que igual alguno de ustedes la vio, que se llama Verano del 42, que es un crío que se enamora de una mujer mayor, Sí, más verdad. grande. Una película bastante vieja, ¿no? Y que encuentran, Sí, los adolescentes encuentran unas revistas pornográficas, empiezan a mirar y uno de ellos dice, esto mis padres no lo hicieron. Bueno, también me hizo acordar a mí a otra anécdota que yo no sé si es real o no, pero la repito y por ahí sirve, que es cuando Lacan le dijo a sus alumnos que ellos los que buscaban con la revolución era un padre, Mm. ¿no? O sea, ahí Este, me parece que hay algo de esto también, ¿no? Porque hoy se hablaba de la rebeldía adolescente, de por qué los pibes se rebelan con respecto a sus padres, ¿no? Que basta con que uno diga blanco para que ya no es negro. Y si dijo, bueno, está bien, es negro, no, ahora me lo estoy pensando y es blanco, ¿no? Que hay algo de esa necesidad a través de la rebelión de separarse de un padre, pero primero hay que poder ubicarlo, ¿no? ¿Dónde está jugándose eso? A veces es un Pero jefe, a veces es eso es muy un bueno, Claudia, ahora, porque es verdad que lo que hay a veces es precisamente es la búsqueda de ese padre, como si, del exacto, más que límite. el límite, más que como antes, ¿no? En nuestra época, bueno, que era
el padre que estaba, el padre que llegaba, pero ahora la sensación es que es precisamente lo del caso límite que hablábamos, no sé, lo de un límite, lo de algo de que se está buscando ese padre de alguna manera, ¿no? Que hay algo de esa búsqueda, como que no Sí. que falta, que no está de alguna Siempre ha manera. estado esa Esto es búsqueda, algo, porque también en la adolescencia lo buscan a través de los ídolos musicales, que Exacto, también tienen sus exacto. letras, su estética, su discurso, a través de la política también, cuando se empiezan a implicar en sostener, en defender algún tipo de causa, en fin, De los tiene profesores, muchas, elegir a un también de los profesor. profesores que, Sí, que odian o que les encantan, ¿no? Hasta sí. de o elegir las una dos carrera, de qué cosas. hacer con su vida. Claro, las dos cosas Claro. en el mismo también. E incluso te diría el padre o la madre de un amigo o de una amiga. Decía, También. la madre de mi amigo, esa sí es buena, pero en cambio mi vieja, viste, es insoportable. Sí, 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 sí. Siempre son mejores la de los otros. Claro. Sí, Y hablando de padre, un día como hoy murió Freud. es Ah, verdad, Ah, Cierto. mira, cierto, cierto, ah, es Del treinta y en el nueve 39, en el 39 justo. Y se salvó de la Segunda Guerra, porque creo Sí, que al poco tiempo se declaró la guerra mundial, empezó la guerra mundial. ese sí era mm, un tipo atractivo, ¿eh? sí, Es incestuoso eso que estás diciendo. Sí. sí, sí, bueno, es un poco lo que decía Soy Ale, que te decían en la facultad de no identificarse con Claro. lo que leemos, ¿no? Me parece que también ahí, y que lo decía Lucía el otro día cuando decía, hablaba de ir más allá del padre, que es todo un trabajo separarse del padre. Mm. Un análisis, el trabajo de un análisis va un poco por esa vía de decir, bueno, ¿no? Hay ahí que buscar algo propio, esto de la alienación y la separación, ¿no? Está bien que nos Mm. alienamos, tomamos lo que nos sirve y después hay un momento en que es necesario producir algo propio, ¿no? Y mm, en la vida, con el síntoma, con lo que te toque vivir, ¿no? Es decir, Es me parece interesante que ahí esto. hay algo. Claro, es interesante porque me hiciste acordar un poco. Bueno, yo he visto solamente 2 temporadas, no la terminé de ver. Hay una película que se llama Succession, que no sé si la han visto. Sucesión, Mm, tendría que ser. sí, muy Y, y- buena. sí, y hay uno de ellos, bueno, en realidad todos, pero hay uno de ellos es que no puede matar al padre. Es imposible para él. Creo que se llama Logan, que ese es el que Bueno, quiere. los tres un poco, ¿eh? Los tres Y hermanos no a su pueden, no manera. pueden, sí, no pueden matar a ese padre. Bien. Mm, mm. mm, Y mm, Claro, porque aparte es hasta, yo te diría que es hasta shakespeariana esa, la trama de esa serie. sí. hay una persona patagónica, ahora veo en el chat. ¿Ah, sí? sí, ¿Quién es patagónico o patagónica? ¿Quién? Fer dijo que es Ah, de la Patagonia. Bueno, yo ¿Fernando viví, qué o bueno. Fernanda? claro, No, no sé si es Fernando o Fernanda, yo no, viví es 10 Fernando, O años en, Fernando, Fernando. en Fernando, Bariloche, por eso digo, ahora acabo de Bariloche. ver con alegría que hay alguien patagónico conectado. Qué vos bueno. viviste en Bariloche, ¿no? ¿Sí? Una década. Bueno, un saludo grande, que no veo a la persona, Igualmente. pero Ujú. Fer Barrio dice, hay un film de Wim Wenders que se llama París, Texas, que narra la Sí, búsqueda del padre. sí, sí, sí. Es muy buena. Un poco vieja, yo te digo. La vi cuando se estrenó, creo. Y dice que es Fernando. Bueno, no está seguro, pone Ah, creo. mm, Bueno, Bueno, ya que nos quedan un cinco muy minutitos más. bien. si alguien A ver, quiere hacer algún parece comentario algo. edípico, ¿Cómo seguimos la próxima? la próxima Sí, es ¿es eh, Alfonso Alfonso, sí, sí. sí, con el psicología de las 14. masas? Sí, exacto. Ahí.
Ay, Ahí bueno, estaremos. está Psicología de buenísimo. las masas y análisis del yo. Y Seguimos. análisis El del que, yo. el que no leyó el capítulo de la identificación no estudió en la Universidad de Buenos Aires, porque creo que lo dan en todas las materias. Capítulo, la La identificación. identificación de psicología de las masas y análisis del yo. Sí. Sí, Bueno, muy va a ser bueno. un gusto revisitar esos textos y Qué escuchar. bueno. Muy bien. Creo que, bueno, muchas gracias Mariana por tu presentación Sí, Gracias, gracias, Mariana. Mariana. Sí, a Muchas todos. gracias. y nos Nos vemos. hiciste trabajar mucho, Mariana. Nos pusiste a Y pensar muchas pensar, cosas. hemos reflexionado mucho, Mariana. Qué Nos bien. vemos entonces dentro de 15 días, que es Sí, No, me parece que es el 14, ¿no, sí, Alejandro? El 14 de... es El 14 de 7 octubre. sería. el 7, a ver. Yo lo he visto como... ¿Se habrá cambiado por Ah, alguna sí, yo razón? también lo tengo No, anotado el lo que 14, pasa es que 14. habíamos hablado que pero tenía que ser el segundo y la que pidió eso fuiste vos, Sí, Lucia, que fuera el segundo y el último. y era en segundo. Y Entonces el pues vamos al segundo es segundo. el 14. Sí, ah, justo. Ahí O es. sea que Lo no tenemos es cada así. 15 días. No, es el Bueno, segundo. porque hay algunas semanas que no me acuerdo por qué fue eso. No, porque aparte de otras cosas, así ya tenemos una estructura. Es segundo y cuarto eso es. martes de cada mes. Ah, ¿Mm? Exacto. Por eso segundo hay Entonces y que es ser. cuarto. es el 14. Bueno, lo recordaré en el chat también, para que no nos Eso es. despistemos nadie. Vale. Perfecto. Sí, Entonces serían estupendo. 3 semanas, de aquí a 3 semanas. Listo. Adiós. Bueno, Adiós. Fenomenal. Un Saludos vale, a abrazo. todos. Buenas noches a todos. Hasta luego.